Buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas. Bienvenidos al programa La Hora del Café, La Hora del Café en su edición número 447 ya, que comienza en estos momentos y que estáis invitados a escuchar y a ver. Hemos vuelto a los martes, programa que se está emitiendo en directo el martes 10 de marzo del año 2026. Algunos apuntes antes de meternos en materia. Quedan 2 programitas más antes del parón de Semana Santa. Estaremos muy posiblemente solo una semana sin hacer programa, la propia de Semana Santa, y muy posiblemente o el primer o segundo programa después de Semana Santa va a coincidir con el programa 450 o 451, depende del hueco que tengamos. Vamos a realizar el programa en directo en Madrid, posiblemente o dentro de los viernes culturales de Falange, es decir, un viernes, o en el espacio Ardemands. Eso ya lo confirmaremos y os lo iremos advirtiendo según se va acercando la fecha determinada. Pero como os decía, mi intención es hacerlo nada más volver del paroncillo de una semana de Semana Santa. Hoy vamos a tener un programa especial, todos son especiales, diréis, siempre lo dice, pero es verdad, porque es que intentamos que todo el programa sea bastante distinto del anterior. Algunos de los temas que vamos a tratar, como todo lo relacionado con el conflicto en Oriente Medio o Oriente Próximo, según de donde estemos, ya lo tratamos la semana pasada. Os recomiendo el programa de la semana pasada. Estuvo Manuel Andrino, estuvo Norberto Pico, estuvo Carlos Paz, estuvo Ana Cutella, estuvo Josué Cárdenas, y está teniendo muchas visualizaciones. Y para los que no lo pudisteis ver por aquello de que lo emitimos un viernes, pues os recomiendo que lo veáis. Aún así, hoy también tocaremos este tema, ya no tan en profundidad como el otro día, porque fue casi monográfico, pero lo tocaremos. Vamos a hablar, por supuesto, ya que el domingo son las elecciones en Castilla y León. Tenemos hoy, como sabéis, porque habéis visto en el cartel que está aquí, tenemos hoy a 2 de los candidatos de las 3 provincias en las que se presenta Falange Española de las Jons. Hace 2 semanas tuvimos a Javier Sanz, el candidato por Palencia, y hoy tenemos a Pilar Carretero, candidata por Ávila, y a Juan Antonio Peral, candidato por Valladolid. Y tenemos también, pues quizá tratemos, no sé si de manera solamente colateral, como dicen ahora, o en profundidad, aquello de que antes de ayer pues fue 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora o Día de la Mujer, o como lo quieran llamar ahora, y nosotros siempre lo tratamos de una manera muy especial, y seguro que los invitados hacen alguna alusión al respecto. Sabéis que tenemos la posibilidad de estar con vosotros tanto en directo como en diferido. En directo ahora mismo se está emitiendo por el canal de YouTube de la Falange, por el canal de Facebook de la Falange y por el Twitter de La Hora del Café. Y luego se queda en montones de plataformas más, que para no enrollarme no os la voy a decir hoy, pero que luego en todos y cada uno de los sitios donde colgamos el programa os ponemos ahí todos los sitios donde se nos puede ver y escuchar. Sabéis también que tenemos redes sociales, tenemos perfil en todas las redes sociales, y os invitamos a todos a que compartáis nuestros mensajes, tanto de cuando anunciamos el programa como luego de donde colgamos ahí los ficheritos para verlo y escucharlo. Y ahora sí, ya es que sin más dilación, pues paso a presentaros a los 3 invitados de hoy, que, por supuesto, con nuestro micromachismo habitual, pues vamos a empezar con las mujeres. Es un placer, además, porque es la primera vez que participa y estoy seguro que, o por lo menos por mi parte, que no va a ser la última, entre otras cosas porque luego va a presumir de escaño a partir de la semana que viene. Estamos con Pilar Carretero, que es, como decíamos antes, la candidata de Falange Española de las Jons a estas elecciones por la provincia de Ávila. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues nada, bienvenida al programa y, como decía antes, espero que aunque sea la primera, que no sea la última vez, y además así hemos tenido la ocasión de conocernos. Ahora ya vamos a meternos en faena enseguidita, pero lo que sí quería comentar es que, aparte de lo que hemos dicho de que ella es candidata, pues en estos días, ahora pondremos unas imágenes, pues ha estado en mesas informativas, se presentó la candidatura en Ávila, estuvo allí Manuel Andrino, repito que ahora pondremos unas imágenes alusivas a lo que estamos contando, y Pilar luego pues, nos va a contar las cosas más destacadas tanto de la campaña como de los problemas que tiene Castilla y León en general y su provincia en particular, y las soluciones, por supuesto. Y lo propio vamos a hacer con el candidato por Valladolid, que
Juan Antonio. Sí, bueno, Juan Antonio. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Nada, gracias a ti, por supuesto, y lo mismo de Pilar. Ahora también pondremos algunas fotos relacionadas con la campaña que estáis realizando en Valladolid. Y también es la primera vez que participa, y si tus obligaciones también te lo permiten, pues también contaremos con vosotros, tanto para hablar de tu escaño también que consigas el domingo, como para cualquier otra cosa que quieras hablar. Y también está con nosotros hoy, pues, el de momento, no que yo sepa, no es candidato por nada, por la otra provincia, Palencia, ya es Javier Sanz, que estuvo aquí con nosotros hace 2 semanas, es el general Blas Piñar. Buenas tardes, mi general, ¿cómo estás? Buenas tardes, y desde luego anunciar que yo no voy a ser candidato, hombre, ojalá fuera por Falange, pero en cualquier caso, como el sistema no me gusta nada, no voy a participar en él de ninguna manera, O sea, que no hay ningún peligro y que los posibles votantes se queden tranquilos, que no van a tener ninguna duda. Muy bien. Pero aún así sé que en otras campañas, en esta no porque no está censado que yo sepa en Castilla y León, pero en otras campañas me consta que has estado presentes en muchos de nuestros actos. Si te parece, mi general, vamos a empezar a abordar el tema de las elecciones, en las que, por supuesto, yo quiero que tú también seas partícipe de lo que hablemos, y vamos a poner pues algunas imágenes de cómo está transcurriendo esta campaña. Primero, ya tengo por aquí un vídeo y así ya me lo quito de en medio a ver, sí, lo tengo por aquí, es un vídeo muy cortito de unos segundos en general de la campaña para toda Castilla y León. La semana pasada también pusimos otro relacionado con algunos de los problemas, y hoy en concreto vamos a poner este de que nuestros camaradas... A ver, estamos en... A ver, perdonad un segundito. Aquí ya lo tengo. Este es... La Falange Española de las Jons, la gestión vergonzosa de los incendios, el estado lamentable de las carreteras, las trabas a los agricultores y ganaderos, la falta de médicos en zonas rurales, las dificultades para acceder a la vivienda, la delincuencia, la inmigración descontrolada. Vamos a cerrar todos los parlamentos autonómicos. Solo han generado despilfarro, desigualdad y corrupción, para que el monstruo del régimen del 78 no devore a la nación española por la prosperidad de Castilla y León. Vota Falange Española de las Jons. Bueno, este es uno de los vídeos, digamos, oficiales. Ahora vamos allá con alguno de las campañas, lo que habéis ido haciendo en cada una de las provincias. Estas fotos las he puesto en los otros programas desde antes, desde que se supo nuestras candidaturas. Ahí a la izquierda tenéis las 3 provincias a las que nos presentamos, a la derecha tenéis a Pilar, algo que ha salido en prensa, en concreto en la Tribuna de Ávila. Aquí también en el formato papel, lo propio con Juan Antonio en la Tribuna de Valladolid, y aquí también en las redes sociales del mismo medio. Esto ya lo hemos hablado estos días cuando hemos estado aquí con Javier, candidato por Palencia, y también estuvimos hablando de otras cosillas. En Palencia, en concreto, estas imágenes, esto fue una pegada de carteles que se ve a la derecha, a la izquierda tenéis también el recordatorio de que se puede votar a Falange Española de las Jons en esta provincia. Esto es algo también recogido en prensa relacionado con la campaña, en concreto de Ávila. Aquí tenemos a Pilar el otro día ahora nos contará qué tal fue en la mesa informativa que se puso, como veis, incluso los que no sois de Ávila seguro que todos conocéis las murallas. Allí de fondo se ven, curiosamente, o se hizo coincidir por aquello de que está la campaña por media con el 8 de marzo. Esta fue una de las fotos de la presentación, con Manuel Andrino decía en la presentación de la candidatura. Estos son unos carteles cogidos de las redes sociales de Falange Valladolid. Y esto, que no es concretamente relacionado con la campaña, pero sí, ya que ha coincidido con estas fechas, pues tanto Onésimo Redondo como Mercedes, la fundadora de Auxilio Social, bueno, primero Auxilio de Invierno y luego Auxilio Social, los dos pucelanos, y que también están muy arraigados a la Falange de Valladolid, pues también los hemos querido traer porque ha sido también la Falange de Valladolid estos cartelitos, haciéndolo coincidir prácticamente con la campaña.
Pues vamos a empezar. Pilar, cuéntanos si quieres primero, voy a quitar esto para que se nos vea mejor, alguna anécdota o algo que ha ocurrido y luego ya entramos un poquito en materia con lo que es tu provincia, las soluciones para tu provincia y demás. Pues alguna anécdota. Ayer durante la mesa informativa, perdón, antes de ayer, durante la mesa informativa se nos acercó una de las personas que van por Vox y decía que habían estado comentando, tanto la gente del PP como la de Vox, que se había puesto una carpa blanca al lado de la puerta del Alcázar, que es donde estábamos situados, que no sabían de qué partido político era, pero que estaba todo lleno de chavales. Y la verdad es que fue gracioso porque tuvimos un momento lleno de chavalería, pero vamos, chavales, como os he indicado, aquí tenemos un grupo de cachorros bastante importante y la verdad es que vinieron todos a hacernos una visita. Esta es la carpa blanca, sí, que decía. Esa es la carpa blanca y justamente ahí no se aprecia, pero ya os digo, hubo un momento en que hubo unos 20-30 chavales de 18 para arriba y les llamó mucho la atención al resto de partidos políticos que tenían sus carpas hacia el grande. Pues muy bien. De hecho, yo sé que soy seguidor de todas las cuentas de Falange en cada una de las provincias y me consta que en Ávila pues es de los cuales la juventud está más activa. Juan Antonio, quitamos esto y nos ponemos contigo. También, ¿alguna anécdota de lo que ha transcurrido la campaña o lo que esperáis hacer? Bueno, antes de nada, Pilar, ¿tenéis algún otro acto o algo antes del domingo? Pues este viernes vamos a tener una fiesta fin de campaña, precisamente por eso, porque nos lo han pedido los chavales que quieren tener un acto en condiciones y vamos, se lo vamos a facilitar por todo lo grande, como siempre solemos hacer. Muy bien, pues que esté la gente atenta a las redes sociales, que ahí indicaréis lugar y hora y demás. Y ya nos has dicho que es el viernes. También, si lo quieres adelantar ya para que lo sepas, como quieras. No, vamos, queremos hacer el acto fin de campaña y hoy se iba a lanzar el jefe provincial, Francisco López, iba a indicarlo ya esta tarde, o sea que... Muy bien, pues, que nos cuente. Pues cuando que esté por ahí ya lo difundiremos convenientemente y un abrazo desde aquí a Francisco, a Paco. Nos conocemos hace muchos años. Juan Antonio, perdona, que te he interrumpido. Te decía eso, que si tenías algo también relacionado bien con lo que ha pasado hasta ahora o bien con lo que tenéis preparado de aquí al domingo. Bueno, preparado tenemos el viernes a las 8 en la Feria de Muestras de Valladolid, en el restaurante Cahuí, pues un acto de cierre de campaña en la que, bueno, esperemos que haya afluencia, ¿no?, de gente joven y no tan joven, que no hace falta que sean tan jóvenes, ¿no? Y eso por lo que tiene por venir. Y lo que ha pasado hasta ahora, la verdad que ha sido muy tranquilo, ¿no? Sí que hay mucha gente que me conoce, que me para por la calle y me dice, ¿cómo se te ha ocurrido esta locura? Y digo, bueno, pues en las buenas locuras están los buenos locos. Entonces yo creo que es lo mejor que podemos hacer por un estado en el que está hecho una piltrafa. Pero bueno, la verdad que es que me ha sorprendido la cantidad de gente que me ha parado por la calle, muchísima gente. La verdad que no me lo esperaba. Es una cosa que, bueno, aquí en Valladolid, mira que tiene tradición la Falange, pero bueno, se han pasado todos un poquito a lo que es Vox y la verdad que no me lo esperaba. Así, es lo más puntual que te puedo decir o lo más raro que me ha parecido hasta ahora. Ajá. Sí, precisamente, bueno, no quiero aquí hacer leña del árbol caído, pero precisamente hoy he estado publicando yo unas cosillas que a su vez ha publicado García Gallardo, que era jefe, o como lo queramos llamar, allí en vuestra zona, en Valladolid, que parece ahora que no se lleva ya muy bien con Vox, y mucha gente está diciendo que si ya se ha afiliado a Falange, que si no sé qué, vamos a ver, vamos a dejar al pobre García Gallardo bastante tío con lo suyo y a nosotros con lo nuestro. Por supuesto, la Falange está abierta a todo aquello, pero sí que es cierto que hay muchísima gente que desencantada por motivos varios de lo que es los partidos de sistema, pues están relacionándose cada vez más con lo que representa a los jóvenes y sobre todo, o sea, con lo que representa Falange y sobre todo por ese auge de los jóvenes. Mi general, antes de que les pregunte cosas relacionadas con
sus quehaceres en la campaña próximos y lo que han estado diciendo. ¿Tienes algo que preguntarles a uno o al otro? Yo lo que tengo que, primero, felicitar a Falange por las 3 candidaturas presentadas en las elecciones. Me parece de mucho valor, mucha significación, una referencia en la situación en que está España, que Falange se siga presentando y que siga manteniendo los ideales de siempre. Y felicitar también en concreto por la propaganda. Lo que he visto aquí, no mucho, pero el pequeño vídeo, los carteles, me parecen totalmente acertados y que creo que van a tener más resultado del que podría esperarse, porque en este momento el pueblo español necesita voces como esta, y cuando se dan bien las voces y se ponen en el lugar adecuado, pues tiene que tener resultado. Y si no en esta, será en la próxima, pero esta siembra está siendo muy buena. Felicidades. Pues se agradece por mi parte y seguro que los candidatos también. Pilar, empezamos contigo un poco ya con las, como lo llaman por ahí, las ideas fuerza, ¿no? Las campañas electorales. Sé que tú has hablado estos días de sanidad, sé que has hablado del mundo rural, sé que has hablado de lo que comentan o lo que han denominado ya la España vaciada, habrá que decir la vaciada por quién. Destaca lo que quieras de estas 3 cosillas y luego ya, después de que Juan Antonio haga lo propio, si quieres ya luego te extiendes también un poquillo con lo que no esté relacionado con estas 3 cosas. Pues a ver, como bien has dicho, para nosotros una de las mejoras importantes es la de la sanidad en la provincia, porque no tenemos suficientes sanitarios. Tenemos, contrariamente a lo que se pueda pensar, unas instalaciones geniales, cerradas, precintadas, eso sí, nuevas, pero no tenemos quien las maneje. No tenemos ni médicos ni sanitarios. La Junta dice que es que no hay dinero, pero si quitamos esos 80 millones de euros que damos a los sindicatos y otros tantos millones de euros que también se dan a asociaciones, ONGs y fundaciones parásitas que no sirven para absolutamente nada, tendríamos para contratar médicos sanitarios y sobre todo mejorar todos los aspectos sociales de los castellano-leoneses. Eso por un lado. Y luego por otro lado tenemos el tema del campo. Ávila es una provincia rural y desgraciadamente aquí ya el campo no nos sirve de nada. Entre las PAC, el Mercosur y que de nosotros, pese a que ciertos candidatos nacionales digan que Ávila no es una provincia de segunda, no, nosotros somos de cuarta, de quinta y más para abajo. O sea que es que no se acuerdan de nosotros, se acuerdan de nosotros para las elecciones. Necesitamos una serie de reformas que no sean de subsistencia, que consigan que la juventud quiera trabajar en el sector primario. Y necesitamos sobre todo una reforma muy profunda también en la ganadería. Y eso es por lo que abogamos en estos momentos. Me parece muy bien. Luego ya entramos en materia en otros temas, pero le hago la misma. Sé que Juan Antonio, una de las cosas de las que también estos días ha hablado de ella y quería mencionar es las razones, porque como bien decía antes el general y muchos podían implicar, si vosotros no creéis en el sistema, si vosotros no creéis en las autonomías. En el vídeo se ha visto que una de las cosas que se va a hacer es poner un candado, cerrar las autonomías. ¿Por qué os presentáis a las elecciones? Juan Antonio, cuéntanoslo. Bueno, vamos a ver, son algunas personas se lo preguntan y es una pregunta muy legítima. ¿Por qué nos presentamos a unas instituciones en las que no creemos? Evidentemente, de hecho, me lo han preguntado mucho. Y como alguien, ¿cómo puede un partido político el defender entrar en unas instituciones? Y la respuesta es muy sencilla desde mi punto de vista, que es participar en una institución no significa necesariamente compartir su diseño. Es decir, la historia política está llena de ejemplos de movimientos que han participado y participan en instituciones con el objetivo de reformarlas, transformarlas o incluso sustituirlas por un modelo distinto, ¿no? Y la política no se hace desde la ausencia, sino desde la presencia, yo creo. Si creemos que el actual modelo territorial de España no es el más adecuado para garantizar la igualdad entre los españoles, como se está viendo, que es una desigualdad completa y absoluta, y que no hay una cohesión nacional y la eficiencia del Estado no es eficiente, es completamente ineficiente. Entonces, tenemos el deber de defender esa posición también desde dentro de las instituciones existentes, desde mi punto de vista.
¿Y por qué renunciar a participar? Porque, es decir, sin renunciar a participar no cambia la realidad, sino la realidad se cambia interviniendo en ella. Por lo cual, bueno, pues yo creo que es un punto que es el que intento explicarle a la gente por qué estamos yendo a las Cortes cuando no creemos en ellas. Así es, también me decías que es importante reseñar que por qué ya se presenta Pilar, te presentas tú, se presenta Javier, otros nos hemos presentado en otras ocasiones y alguien dice, ¿por qué os presentáis si prácticamente no hay opciones? Juan Antonio. Hombre, yo sigo pensando, vamos a ver, el presentarnos por un partido minoritario, yo creo que es que porque muchas personas sienten que los partidos que existen ahora no les dan soluciones. Entonces, vamos a ver, yo creo que es un partido que de por sí somos revolucionarios, de por sí en una tierra como pues Castilla y León, Castilla la Vieja, es muy agraria. De hecho, nosotros venimos de las Fonts, que al fin y al cabo la Junta Ofensiva Nacional Sindicalista lo que defendía era al ganadero, al agricultor, al obrero, ¿sí, no? Y yo creo que la gente necesita ese otro partido que no sea en los que están ahora para poder creer en algo más. Entonces, ¿por qué no? Aunque seamos minoritarios, aunque nos estén confundiendo de nuestros orígenes, porque están completamente confundidos, evidentemente. Yo creo que nosotros, yo me he presentado a estas elecciones también para intentar cambiar que la gente se dé cuenta desde abajo, o sea, desde los más jóvenes, de quiénes somos. Que no somos un partido de militares, en la palabra, y perdonen mi general, que mi padre también es coronel, y bueno, es para descansar, y siempre me decía, es que defiendes algo. Digo, papá, yo creo que una cosa son una historia militar, que no tiene nada que ver con un ideario político, como es el de la paz. Pues por eso estoy aquí, yo creo que también, y yo creo que la gente, esos partidos que ahora, si les damos la razón en que hay que hacerlo, pues, y que estamos aquí, yo creo que puede salir algo. Espero, ¿no? Que en Ávila también salga y en Palencia, y podamos ir a Cortes a defender nuestras ideas ahí, y sobre todo al campo y a Castilla, ¿no? Sí. Pilar, yo he dicho una cosa, a todos los que me van diciendo que me van a votar y demás, ya les he dicho, digo, yo voy a hacer un una Excel lista con palitos, a ver si es verdad, porque si es verdad, todos los que me lo han dicho, todos los desencantados de ciertos partidos, como yo llamo cohetes, etcétera, etcétera, yo te aseguro que salimos, ¿eh? O sea, no uno, sino varios, por eso lo digo, salimos. Está la cosa... ¿Y tú por qué te has enfrascado en este marrón? Maravilloso marrón, por otro lado, pero no deja de ser un marrón. Yo te podría decir que ha sido un embarque de todos los de aquí, ¿sabes? O sea, ha sido un embarque gracioso. En asamblea dijeron que quién se presentaba y todos me señalaron. O sea, fue así. Fue algo totalmente democrático. Muy bien. Pues algo más, contarme algo más, Juan Antonio. También mencionábamos que aparte de esto de lo que has comentado, de las razones, tanto de pues, por qué se presenta o por qué se puede votar a un partido pequeño, hay algunas cosas como las de que el electorado puede creer que hay una barrera entre una organización como Falange Española de Jons y lo que ellos están acostumbrados o bien a votar o a ver, ¿no, Juan Antonio? Sí, es decir, ellos están acostumbrados, bueno, hasta hace poco al bipartidismo tanto de la izquierda como de la derecha, y ahora ha habido esa bipolarización de abrir más hacia la izquierda y dicen que más hacia la derecha. Entonces, a nosotros nos ven como alguien arcaico, como algo pasado de moda o pasado de fecha, que no tiene ningún sentido a día de hoy. Y yo a muchos sociatas, si se puede decir esto aquí, les digo, joder, tú sigues creyendo en un tío que se ha muerto, se llama Pablo Iglesias y que creó un partido en 1920 y tantos. Entonces, nosotros, ¿por qué no vamos a creer en un partido que se creó en 1933 y que sigue, muchas de las ideas que están ahí siguen en vigor a día de hoy? Algunas habría que actualizarlas
puntualmente ir definiendo en el contexto actual en el que estamos, pero muchas otras no haría ni falta tocarlas porque realmente es lo que está ocurriendo y que ocurría por aquel entonces. Entonces, pues bueno, esa barrera que existe es la que hay que intentar romper. Hay que intentar no adoctrinar, no sería la palabra, sería hacerles ver o enseñarles quiénes somos realmente. Hubo un momento en la historia de España que nos unieron a otro movimiento tradicionalista con el cual no tiene nada que ver con nosotros. Los tradicionalistas, aquí lo único que tenemos es que somos católicos y que creemos en un catolicismo, por decirlo entre comillas, y que todo lo demás es completamente distinto y hay que enseñarles ese camino para que realmente esa barrera se rompa, desde mi punto de vista. Pues, Pilar, ya lo que quede o bien de vuestro programa electoral o algo que no hayas dicho hasta ahora, coméntalo, luego hacemos lo propio con Juan Antonio y luego el general si quiere que os pregunte algo. No, estoy leyendo los mensajes de los camaradas que aparecen por ahí y bueno, os lo puedo asegurar que aquí vais al Centro de Salud Nuestra Señora de Sonsoles, al hospital de referencia que tenemos y tenemos una unidad de ictus cuyos equipos están empaquetados nuevos. O sea, sin más, no tenemos quien los maneje, no tenemos sanitarios, no tenemos médicos y efectivamente nos lo traen de otros países y nuestros médicos y nuestros sanitarios se van a estudiar al extranjero. O sea, eso es una realidad que tenemos. Nos gustaría que las cosas cambiaran, efectivamente. A nosotros no nos han dicho nada el día de la mesa. Como bien dices, consideran que somos un grupo arcaico. De hecho, alguna que otra de esos de los pelos raros ayer pasaron a nuestro lado y a mí me preguntaban que en qué época vivía. Digo yo, pues mira, yo creo que es la mejor del mundo porque en la tuya las peluqueras no saben peinarte, ¿sabes? O sea, eso de los pelos azules y demás no sé, no lo entiendo, de verdad. Y bueno, las otras de las cosas que podemos tener aquí que nos llama muchísimo la atención en pleno siglo XXI son las comunicaciones. Aquí en Ávila, no sé si pasará lo mismo en Valladolid, pero me consta que también pasa en Palencia y en Zamora y en León, que en el momento que nieva o llueve, desaparecen las comunicaciones. En el Valle del Tietar hemos estado 5 días a principios de febrero sin internet y 3 sin luz. Perdona, digo que sí porque estaba yo por la zona allí y me tuve que venir a Madrid para hacer el programa. O sea, con eso os lo digo todo. No, o sea, es que es demencial. Es demencial. En el momento, ayer cayó una nevada, cortes de luz intermitentes. Pero bueno, o sea, en que no estamos en una provincia de segunda, ¿sabes? O sea, somos casi una provincia de quinta, porque es que no es normal todas esas cosas. Nos preguntan algunas personas qué queremos hacer con el tema de las ganaderías. Las ganaderías también, igual que el campo, son súper importantes y aquí tenemos un problema muy serio que es el lobo. El lobo, que es un animalito muy bueno, pero controlado y en sitios donde pueda comer cosas que no sean las ganaderías. Y necesitamos que nuestros ganaderos estén protegidos y que tengan unas ayudas que cuando les maten un ternero se les pague inmediatamente y a precio de mercado, no a los 3 años y a un precio absurdo. Y que luego los animales de trabajo, desde luego, que estén protegidos y que tengan el veterinario gratuito para las razas autóctonas de la zona, los alanos y los mastines, que son maravillosos, son unas razas autóctonas maravillosas. Eso es lo que está buscando Falange y eso es lo que quiere Falange para Ávila y los abulenses. Juan Antonio, las ideas fuerza. Ya has comentado razones por presentarse, el romper la barrera del desconocimiento, por qué si somos un partido pequeño se nos puede votar, y ahora entra un poquito en las ideas fuerza. Bueno, de nuestra propuesta electoral yo destacaría sobre todo la despoblación que hay en la provincia de Valladolid, la cual conlleva que la sanidad, como ha dicho bien Pilar, es una auténtica
locura. Es decir, hay sitios maravillosos que están cerrados y no se ponen en funcionamiento, porque según dicen, falta de financiación. El empleo que viene, que es consecuencia, de hecho, de la despoblación. O sea, mucha despoblación viene porque falta empleo. Entonces, muchos jóvenes se tienen que marchar de Castilla y León precisamente porque no encuentran un trabajo. Y entonces, lo que hay que hacer es fomentar el empleo y mandar más ayudas o proponer más ayudas para crear empleo en Castilla y León. Y porque es una pena, o sea, de hecho, entre ellos me incluyo yo. He estado 30 años fuera de Valladolid. Volví hace 2 años a Valladolid. De hecho, me he pasado toda la vida y sigo trabajando en Guinea Ecuatorial. Entonces, que me tenga que ir a un país africano para poder trabajar y tener que dejar mi tierra, pues es realmente muy penoso. Es muy penoso. De hecho, hace años me hicieron una entrevista en el norte de Castilla, que en qué momento hablaría, porque lo tergiversaron todo y me cayó la de Dios es Cristo, porque se me ocurrió decir que Valladolid no es una tierra de oportunidades, sino que era una ciudad de funcionarios, porque realmente aquí lo único que había eran militares que ya ni existen, porque han cerrado casi todos los cuarteles. Es una ciudad en la que los trabajos independientes, es decir, abogados, economistas, pues hay unos cuantos, porque cada vez hay más abogados, porque cada vez hay más delincuencia, y hay pocos médicos. Y luego FASA, Michelin y otra empresa más. El día que nos falte una de esas, a ver qué coño hacemos aquí, porque desde luego es una locura. Entonces, hay que luchar contra esa despoblación, empezando por crear empleo, educar. La educación, desde luego, cada vez yo la veo más, por decirlo más, es mínima. O sea, es decir, yo veo a mis hijas cuando están en el colegio, joder, que están estudiando cosas que dices, no valen para nada. Ética. Pues muy bien. ¿Y qué sabes tú de la historia de España, cariño? Es que yo creo que no se sabe ni siquiera quién es Juan Carlos I. Es que es alucinante. Y otro gran problema que hay en Valladolid es la vivienda. Es decir, Valladolid está muy bien comunicada, estamos a 55 minutos de Madrid, al fin y al cabo. De hecho, se está intentando que se crean, que se abran más viviendas, primero porque aquí encontrar un alquiler es imposible. Yo lo veo en muchísima gente que quiere buscar un alquiler respetable y adecuado, y lo único que encuentra son, si es que encuentran, son unos alquileres altísimos, sumamente elevados, que no pueden permitírselo. Entonces, yo creo que es la pescadilla que se muerde la cola, empezando por la despoblación, porque falta empleo, porque no tenemos vivienda y porque luego, aparte, las universidades, supuestamente es una de los referentes en la universidad, y cada vez estamos perdiendo más universitarios. Eso se está llevando Salamanca, eso se está llevando Burgos, eso se está llevando Madrid, claro, y sobre todo porque está a 50 minutos, evidentemente. Y entonces, bueno, pues yo creo que tenemos que hacer mucho hincapié en estos puntos aquí en Valladolid, por lo menos en la provincia de Valladolid. ¿Cómo lo abordaríamos? Pues eso ya es muy fácil, es recuperar el equilibrio territorial, reforzar los servicios públicos, como estaba diciendo, y crear oportunidades, evidentemente. Y el medio rural necesita políticas. O sea, es decir, no puedes darle sueños, sino que necesitas una política real. Los discursos se los podemos dar a otros, pero el medio rural te dice que los discursos para otro, que ellos, dame soluciones, dame políticas reales. Y yo creo que Falange está en medio de poder hacerlo. Muy bien. Mi general, algo que quieras apuntar tú, que sé que conoces Castilla y León. Bueno, no. Hombre, yo concretamente sobre Castilla y León tampoco me veo con autoridad para hablar. Lo que sí quiero recalcar la importancia de que un movimiento que nace hace ya años, como es Falange, que fue un movimiento político que luchó contra 3 males que tenía España, lo dijo claramente José Antonio, también lo dijeron Onésimo y Ramiro, pero claramente José Antonio, de la división que había entre los españoles, división territorial, división social y división política. Y eso está hoy día mucho más agravado que cuando se fundó la Falange. Esta Falange además era un movimiento de juventud, los 3 eran jóvenes, muy jóvenes, que arrastraron al resto de jóvenes. Hoy día, ante lo que está sucediendo, es cierto que hay una reacción entre los jóvenes, y además soy testigo, no porque me lo hayan contado, lo he vivido, de jóvenes que están cantando el cara al sol, pero que realmente no saben de todo
o muy poco de lo que hay detrás del Cara al Sol. Y esa yo creo que es la misión de la Falange de estos años. Esta juventud que está empezando a tener ese espíritu de rebeldía contra esta España que está triplemente rota, si no más, porque hay más argumentos ahora para creer que España está rota o que la está rompiendo. Yo creo que es el momento en que ese Falange empiece ya a aclarar a estos jóvenes que no es solo un movimiento de rebeldía, sino que es un movimiento de construcción de una España, una grande y libre, como nos han dicho tantas veces. Así es. Pilar, si aquí tuviéramos, como en los debates, el minuto de oro para que te dirigieras a la audiencia, y que puede ser 1 minuto, 2, 3, los que tú quieras. Yo evidentemente no entro en esos juegos. Pero ese final de participación, aunque luego por supuesto te quedas en la tertulia, pero quiero decir, si tuvieras que destacar algo sobre otras cosas o el último mensaje para que se quedaran, porque estoy seguro que como vamos a mover esto convenientemente por redes sociales, lo va a ver gente que no tiene por qué ser falangista o que no tenía pensado votar a Falange. Entonces, luego va a hacer lo propio Juan Antonio con lo que le haya quedado en el tintero. ¿Qué querrías destacar? ¿Que no hayas dicho o de lo que has dicho que quisieras resaltar? Sí, no, yo quería comentar una cosa que ha dicho mi camarada de Valladolid, que bueno, que pasa allí en Valladolid, pero que también nos pasa aquí en Ávila. Nosotros estamos un poquito más cerca de Madrid. Tenemos unas comunicaciones pésimas de Madrid. Se intentó que Ávila fuera una especie de ciudad dormitorio de Madrid, pero gracias, o pese, no sé, a esas comunicaciones esa idea se dejó. Gracias a la Junta que haya invertido, ha dado dinero a unas empresas de aquí que se han convertido en pufos auténticos como la MAI y Nissan. Más de 2.000 abulenses se han quedado sin trabajo. Entonces, eso, en una ciudad como es Ávila, es muchísima gente. Entonces, la desindustrialización que tenemos, la falta de viviendas, porque como bien has dicho, aquí conseguir un alquiler es casi imposible. Todo lo que es esos problemas son horribles. Ahora mismo tenemos camaradas con niños pequeños. Las guarderías, intentar acceder a una guardería es casi también misión imposible. ¿Qué estamos haciendo tan mal? ¿O qué podemos hacer nosotros también para que puedan los españoles tener una nación que, como decía el general, no adolezca de esos 3 males que decía José Antonio? O sea... Pues sí, tenemos una misión que desempeñar. Los que estáis ahora encabezando candidaturas es una manera, por supuesto, de estar en la trinchera. Ahora llevamos este tipo de trincheras, aunque también hayamos ocupado otras. Y evidentemente sabemos que tenemos que seguir haciéndolo. Te has dicho que hemos hecho tan mal. Hombre, nosotros algo habremos hecho mal, pero no se nos puede acusar precisamente de los males de los demás, aunque siempre se puede hacer más, eso es evidente. Pero no creo que seamos nosotros los peores de esta peli. Juan Antonio, lo mismo, los últimos minutos para hablar de este tema, o bien relacionado con si hay opciones, si tendrías que resaltar algo de todo lo que ya has comentado. Vamos a ver, yo lo que quiero que sepa el electorado es que nosotros planteamos incentivos para la repoblación. Queremos que se repueble el medio rural, ayudas a la rehabilitación de las viviendas, porque ya que no tenemos viviendas, ya que no se está creando vivienda, al menos rehabilitar las que haya. Queremos apoyar a las familias que quieran vivir en el medio rural, en pequeños municipios. Y también lo que queremos es dar ayudas para poder emprender en el campo y que sea viable emprender en el campo, porque a día de hoy mucha gente no emprende en los medios rurales porque no es viable. Entonces, sin una ayuda, no pueden empezar. Yo creo que nosotros podemos plantear y planteamos que queremos dar esas ayudas, que queremos implantar esas ayudas y que todo tiene que empezar desde abajo, desde el sector primario, que lo estamos dejando de lado, yéndonos al sector terciario, al sector secundario, cuando realmente Castilla y León, en este caso Valladolid, también vive de la agricultura y no se está ayudando. Entonces, yo creo que son los puntos y que la gente del electorado sepa que nosotros vamos a apoyar.
Muy bien, mi general, los que vivimos en Madrid, y aunque yo me intento mover bastante, pero sí que es cierto que ya tienes la cabeza cuadriculada, lo que es Madrid, cuando nos hablan de España vaciada y tal, pues dice, bueno, pues tampoco está tan mal que haya sitios así ya, pero una cosa es que tú quieras un sitio vacío para descongestionarte la cabeza de cuando estás en Madrid, y otra cosa es que sea así. Un dato, no hablo en concreto solo de Ávila o solo de Valladolid, hablo de toda Castilla y León. Castilla y León tiene aproximadamente 95.000 kilómetros cuadrados de extensión, mientras que España tiene aproximadamente 500.000, es decir, que con 5 Castillas y Leones ocuparías toda España. Sin embargo, España ya tiene 50 millones de habitantes y toda Castilla y León no llega ni siquiera a 2,5 millones. Es decir, que si por esa proporción de la extensión tendría que tener, pues si hemos dicho que es una quinta parte, tendría que tener unos 10 millones de habitantes, solo hay 2, no llega ni a 2,5 millones. En general, eso es malo para las regiones, que unas estén muy pobladas, otras estén pocas, que esa extensión además no se utilice como se tiene que utilizar, y desgraciadamente no lo soluciona el régimen esto, ¿verdad, mi general? Bueno, el resultado es la desigualdad, y la desigualdad crea enfrentamiento. Estamos haciendo como todos, los de las grandes ciudades contra los del medio rural. Vamos a competir. Lo que pasa es que esta política no es de ahora, hay que reconocerlo, que no es de este régimen. La verdad es que el cambio de la España mayormente rural a una España industrial se hizo en la época anterior, que era necesario también, pero de alguna manera no se supieron poner las cotas necesarias para que ese proceso siguiera y continuara. Pero los pueblos abandonados en España ya tienen muchos años, ya se ven muchas ruinas, y los intentos que se han hecho para volver al campo han sido a nivel particular, una familia, un grupo de personas, y que luego han visto que la vida en el campo, en los pequeños pueblos, es realmente irrealizable, porque no llegan los servicios, porque no llegan todo lo que estamos diciendo. Si en las capitales no tenemos una buena sanidad, pues no digamos en los pueblos. Si no tenemos escuelas o institutos como se debe en las ciudades, pues cómo vamos a tener en los pueblos. O sea que es una política que se ha ido acumulando y los resultados los tenemos ahora. Lo malo es que lo están utilizando también otros partidos que dan lugares además a partidos mucho más localistas, defendiendo una provincia o una capital, que lo que hace todavía es profundizar más en esos males en vez de solucionarlos. O sea, los pueblos más en evidencia no han conseguido absolutamente nada, en los famosos del Teruel, el Chiste y todo eso, y son unos más que están viviendo de la política a base de explotar problemas reales, pero sin tener ninguna intención de solucionarlos. Esto es un poco el planteamiento de lo que tenemos en muchos aspectos, como es el tema del feminismo, como es el problema de las ayudas sociales. O sea, se pretenden solucionar problemas y lo único que hacen es potenciarlos, estos problemas, porque justifican la existencia de este sistema que tenemos actualmente. La cosa es grave y es importante. Por eso es muy necesario que a nivel local se hable de estos problemas y se intenten solucionar a nivel local, porque de ahí luego podemos ascender a nivel nacional. Creo que la labor que estáis haciendo con presentaros a las elecciones y defendiendo estos problemas locales que se viven, pero con una intención de generalidad para todo, para cada provincia, para cada comunidad, pero también para el resto de España. Esto es lo que nos va a unir y nos va a dar fuerza, estoy seguro de ello. Por supuesto, es que es a nivel nacional. ¿El qué, perdona, Juan Antonio? No te oigo. Que estoy de acuerdo con el general. O sea, nosotros estamos hablando en términos locales porque realmente es lo que nos está tocando ahora, pero como él dice, esto tiene que ser a nivel nacional. Evidentemente, no solamente lo sufre Ávila, lo sufre Valladolid o Palencia, sino que evidentemente es a nivel de toda España. Entonces, estas políticas, si Dios quiere, podemos ir trabajando sobre ellas, hay que llevarlas a un nivel nacional. Así es. Vamos a cambiar de tema, en el cual los invito también a todos, pero sobre todo a Pilar, porque vamos a hablar un poquito del 8M. Pero antes, como siempre, hacemos unos segundos para la agenda de las próximas actividades falangistas, las que estén previstas, aparte de las que nos ha comentado tanto Pilar como Juan Antonio relacionado con el cierre de las campañas electorales. Mañana, Dios mediante, estaremos tanto Jorge Garrido como yo en la tertulia de Informa Radio. Sabéis que solemos estar todos los miércoles, ahí pone a las 9, pero en realidad ya sabéis que empieza más o menos, los que la escucháis o la veis, porque se ve por YouTube también, empieza sobre las 9:30.
Este es el acto de todos los viernes culturales. En concreto, este va a ser una conferencia de Luis Fernández Villamea, que por decirlo así, mi general, que era casi se puede decir que era una de las manos derechas y una mano derecha de tu padre. Y va a ir precisamente sobre el 23F, del que ya hemos estado hablando las 2 últimas semanas, que también os recomiendo los programas que hemos dedicado en concreto a este tema. El otro día mencionamos que se había prohibido o no se había autorizado, tampoco quiero utilizar la palabra que no deba, la iglesia, que se conoce como la Catedral Castrense en Madrid, para celebrar la misa por Antonio Tejero Molina, y ya dijimos que estábamos casi seguros que iba a haber una iglesia y que muy posiblemente fuera la iglesia de Santa Bárbara en Madrid. Bueno, pues ya ha salido incluso recogido en prensa y ahí lo tenéis. Va a ser el miércoles 25 de marzo a las 8 de la tarde en la iglesia de Santa Bárbara, además una iglesia muy falangista, la que está en la calle General Castaño número 2. Y luego, ya me parece que es lo último que tengo por aquí, es este libro, que tiene algo que ver el general con él, ya que va a presentarlo en Espacio Ardemans junto con su autor, que es Francisco José Ruiz. El libro es El sitio, los rebeldes del Alcázar de Toledo. Cuéntanos si quieres un poquito, mi general, y ya pasamos al tema del 8M. Pero sí, voy a hacer mención primero a Luis Fernández Villamea. Sí, claro. Un colaborador directo. Yo creo que es la historia viva de lo que fue Fuerza Nueva, tanto como revista, como partido político, como asociación, en todas las fases que estuvo, porque lo ha vivido todo en primera línea. Pero en el caso concreto del 23F, él estaba presente en el Congreso, sí, la noche del 23F, o sea que su testimonio es directo, inmediato, y además con una objetividad total, porque como ha quedado demostrado ya, pero que ahí Fuerza Nueva no tenía absolutamente nada que ver, entonces puede hablar con un testimonio totalmente neutral, en el sentido, lo que va a decir, además de que tiene muy buena memoria y lo vivió muy intensamente, va a ser una conferencia muy interesante. La segunda parte de la presentación del libro, bueno, para mí el tema del Alcázar de Toledo es un tema como personal, porque mis 2 abuelos fueron defensores del Alcázar de Toledo y un tío mío fue fusilado en Toledo mientras se defendía el Alcázar, precisamente por los que lo estaban sitiando. He sido además durante muchos años presidente de la Hermandad del Alcázar de Toledo, con lo cual me vi obligado a estudiarme a fondo lo que había sucedido dentro del Alcázar durante esos 3 meses que duró el asedio. El libro es una novela histórica, pero magníficamente documentada. Cuenta cosas que yo ni sabía y que son verdad, que luego he comprobado. O sea, que está magníficamente enterado el autor, mezclado con otras historias, que lo hace muy atractivo, muy entretenido y que además cuentan lo medular de lo que fue la defensa del Alcázar de Toledo, cómo se vivió tanto dentro como fuera, y la importancia de las fuerzas también que liberaron a los defensores del Alcázar y que de alguna manera, como dijo el propio Franco, a partir de entonces ya había plena confianza en que la guerra se iba a ganar. Fue decisivo esa liberación del Alcázar de Toledo. Pues gracias por el apunte. Sobre Luis Fernández Villamea, es verdad, yo recuerdo que ya ha hablado varias veces del tema del 23F y a él le pilló dentro porque estaba cubriendo la información, porque era la investidura o la posible investidura de Carlos Sotelo, y él estaba allí cubriéndole y contó, las contará posiblemente el próximo viernes, y os invito a todos a que la veáis, esa conferencia, por estos mismos medios que estáis viendo esto, porque también se retransmite por YouTube, por Facebook y por Twitter la conferencia, y no voy a haceros spoiler como se llama ahora, pero contó anécdotas muy gráficas de lo que se estaba viviendo allí. Vamos a meternos en el tema del 8M brevemente, porque tanto Pilar como Juan Antonio se tienen que ir. Quiero que también opine el general y luego ya me quedo con el general hablando un poquito más del conflicto de Oriente Medio. Voy a poner un vídeo muy cortito porque ha habido una campaña. Bueno, antes de poner el vídeo voy a poner unas imágenes y finalizamos con el vídeo. A ver, que las tengo por aquí. Esta semana se ha cumplido, en concreto el sábado, hemos celebrado la Asamblea General de Falange, ya tenemos jefe nacional para los próximos 4 años, oficial, va a ser Norberto Pico. También hay que agradecer, por supuesto, como se hizo a Manuel Andrino, la labor durante todos estos años. Aquí tenéis algunas imágenes de cómo llenamos este local, no quiero decir el nombre para que no
intenten boicotear para las próximas. Para gente como nosotros que somos camaradas desde hace tantísimos años y conocemos también a Manuel Andrino, pues nos emocionamos como se me emocionó a él cuando todo el mundo en pie pues le dedicó una ovación de varios minutos, y él, como va a ser un militante más, ya veremos si también va a tener algún cargo cuando se realicen los próximos, se asignen los próximos cargos de Falange Española Amazon, pero él, como siempre, ha quedado a las órdenes de un superior, en este caso va a ser de Norberto Pico, que también realizó un discurso magnífico. Y luego se realizó un acto relacionado con lo que vamos a hablar luego, de No es nuestra guerra, que también un gran acto. Primero habló un joven, luego habló Manuel Andrino y luego habló Norberto Pico. Decía que también nos iba a poner las imágenes ya del tema del 8M. Aquí tenéis a jóvenes camaradas, mujeres, por no decir jóvenes camaradas mujeres, en distintas provincias de España realizando pegadas de carteles que además, lo he visto en redes sociales, les ha repateado a todos estos del 8M institucional, que jóvenes falangistas hayan dicho esto y han reivindicado imágenes como las que veis en la cara, los carteles de Isabel la Católica, de Mercedes Formica, de Mercedes San Bachiller, etcétera. Estas son imágenes de Alicante, estas son imágenes de Asturias, luego el cartel de la derecha, que me consta que a Pilar le gusta mucho, que pone "no acabes como ellas", y salen unos gatos con unas pastillas y unas copas. En Zaragoza también ha habido pegada. Esto en concreto es más que un cartel, es prácticamente es una pancarta. Y voy a poner también un vídeo muy cortito de un acto, o sea, de una pegada y una colocación de pancartas en Madrid. Lo que pasa es que voy a quitar el sonido porque es una canción preciosa, a mí me encanta los Dire Straits, pero es que luego a lo mejor en YouTube, si subes una canción, te quitan el vídeo porque dicen que no tienes autorización para ponerlo. Entonces voy a ver si me da tiempo a ver, lo ponemos sin sonido para que no nos regañen los señores de YouTube. Aquí tenemos el vídeo, que veis a jóvenes camaradas también, pues tanto chicos como chicas, pues poniendo pancartas y ahora veréis, y pegando carteles en lugares destacados de Madrid, pues haciendo esta campaña antes del 8 de marzo, que además en estos días que ha llovido bastante en Madrid. Repito que la música es muy bonita y va muy acorde con la imagen, pero si la pongo, lo mismo nos quitan el programa de YouTube porque no podemos tener música. Y ya está. Y con esto ya pasamos a hablar del 8M. Lo quito el vídeo, que finaliza aquí. Y creo que sea Pilar la primera, como ahora mismo la única mujer de los 4 que estamos aquí, salvo que alguno de los otros 3 se considere mujer hoy. Hoy he visto que hay un concejal del PSOE en una zona creo que es de Castilla, no recuerdo el nombre. No sé si la habéis visto la noticia. No sé si habéis visto la noticia, que es curioso, aunque sea concejal del PSOE, para denunciar la ley trans, ha dicho que se considera mujer, ya está catalogado como que es mujer, para poder acogerse a los beneficios que tienen las mujeres, que él lo tendría como hombre. Rápidamente le han fulminado el PSOE, pero es que en realidad es que la ley trans es eso, es un fraude en sí misma. Dice, no, es que se quiere aprovechar de la ley para hacer fraude. No, es que la ley es un fraude. Pilar, coméntanos tú como mujer falangista, ¿qué opinas sobre esas ceremonias aberrantes, porque muchas de ellas son aberrantes, relacionadas con el 8M institucional, antes de irte? Bueno, yo decirte que te falta un cartel que nosotros hicimos aquí en Ávila. Es que creo que no se va a ver, lo siento, pero es muy abulense. Sí, el de la... Ahí nuestras 3 heroínas de pro junto muy bien. a la muralla. Gracias por el apunte, porque es verdad, lo vi el otro día, pero no me ha llegado en estos últimos días y entonces no lo he proyectado. Muy bonito. Pues, y dinos, ¿qué diferencia esas heroínas a las que desfilaron el otro día por las calles? Dios mío. Yo creo que la reina le daría con el cetro, la santa con el báculo
y Jimena directamente le clavaría una espada, ¿sabes? O sea, es que no... Vamos a ver, lo siento, pero no creo que ninguna mujer se siente identificada con ese movimiento. O sea, yo lo siento mucho, no me gusta la desigualdad, no me gusta una serie de cosas que puedan pasar en el mundo, pero de ahí a yo sentirme rechazada, sentirme, no sé cómo decirlo, violentada por ser mujer, nunca lo he hecho y tengo 54 años. ¿Sabes? Nunca me he sentido así. Yo he estudiado, he tenido compañeros y compañeras y nunca hemos tenido esas diferencias. He trabajado en el extranjero y tampoco. O sea, es que lo estamos llevando a unos extremos superlativos, pero superlativos. Entonces, a lo mejor es que son ellos los que tienen un problema. O sea, por ser tan extremos, por llevar las cosas tan al extremo, son ellos los que tienen el problema, no el resto del mundo. Y no tienen que meter a todas las mujeres dentro de un movimiento que a la mayoría no nos identifica para nada. Así es. Juan Antonio, antes de que te vayas tú también, no te muerdas la lengua. Di lo que quieras sobre este tema. Es que prefiero morderme la lengua, si te digo la verdad, porque solamente me salen sapos y culebras sobre este tema. Y además es que me toca hasta a nivel personal y todo. Pero, bueno, ¿qué se puede decir sobre un movimiento como el feminista? Es que no... y además es que está muy claro en sus carteles. Abraza la feminidad y no el feminismo. Es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Y como dice Pilar... vamos a ver, aquí las mujeres ya tienen una igualdad, yo creo, desde mi punto de vista, con los hombres. Es decir, nadie está buscando tampoco una desigualdad, pero no te tienes que ganar esa igualdad menospreciando al hombre. Prefiero no seguir con ese tema, te lo juro. Es algo que me enerva completamente. Mi general, precisamente estaba, por curiosidad, me han saltado cosas de hace un año y justo el año pasado en el programa más cercano al 5M también estuviste tú, por lo tanto también abordamos el tema del 11M, el tema del 8M y el tema de una posible guerra en la que nos querían meter entonces era contra Rusia. Ahora nos vemos con otra guerra. O sea, la historia es dar los pendulazos y esta vez ha sido solo en un año. Tu opinión también sobre estos aquelarres, repito, que son institucionales, porque además hay de quien diga cosas como la que hemos dicho nosotros en medios relativamente oficiales, aunque también, como bien ha comentado tanto Juan Antonio como Pilar, hay muchísima gente, pero muchísima, que no está de acuerdo con esos mensajes institucionales, pero claro, han creado una patina de que cuál es la verdad y cuál tiene que ser lo políticamente correcto, que el que se salga del tiesto le cortan las piernas, ¿no, mi señor? Bueno, la realidad es que el feminismo actual es una especie de chantaje que ejercitan no solo las mujeres que se declaran feministas, sino también algunos hombres para intentar llegar o alcanzar puestos que no se han ganado por sus propios méritos. Y están chantajeando al resto de la sociedad con eso de que se sienten víctimas. Y además, a partir de ahí, pues hay un reparto de dinero, de subvenciones, de cargos que dan para vivir y para hacerse famoso y para tener poder. O sea, que es una instrumentalización de esa, en realidad, envidia de las mujeres que, por lo que sea, con todo ello, pues se sienten de alguna manera desfavorecidas, que no han llegado a lo que a ellos les hubiera gustado alcanzar y utilizan estos medios. Eso, a base de manejarlo, además, políticamente, pues han llegado a que el feminismo sea oficial y que haya, bueno, no hay nada más que ver los carteles que están a diario expuestos en el Ministerio de la Igualdad de Madrid, que vamos, es lo más antijusto, vamos, es lo más enemigo de la justicia. Todo es plantear un enfrentamiento total entre el hombre y a la mujer sin razón ni sentido. Todo es sentirse víctimas, discriminadas, acosadas, perseguidas. Y realmente yo, en lo que he vivido en España y en lo que he vivido en el extranjero, esto no existe. Habrá casos particulares, como pasa en todo, pero no es una, digamos, manifestación clara de lo que es nuestra sociedad, de lo que es nuestra civilización y lo que hemos vivido nosotros. Es totalmente inexistente ese problema, pero lo explotan en el sentido que les conviene. Entonces, claro, es realmente una vergüenza
que haya personas que vivan de esto y que lo exploten para vivir mejor y tener poder y ganar dinero. Es lo que se ha quedado el feminismo actual. Así es. Como no quiero dejar las cosas a medias, he mencionado el caso de ese concejal del PSOE. En concreto fíjate, si estuviera aquí hoy Javier Sanz con nosotros, es en la provincia de Palencia, además. La localidad es Carrión de los Condes. Dice que es una persona que se había separado de su mujer y para no verse discriminado por las leyes ocasionadas con lo que había supuesto el divorcio, ahora dice que él también es ella. Entonces, además es curioso, porque es la típica persona así con más barba que el general y Juan Antonio juntos, pero que dice que pues ahora, no sé, antes se llamaba Carlos, pues ahora se llamará Carlota. Esta es la España que tenemos y desgraciadamente nos reímos porque hay que reírse por no llorar, pero es lo que tenemos. Ya son las 7:30. Ambos, tanto Pilar como Juan Antonio, me habíais comentado que más o menos como Cenicienta os tenéis que ir a estas horas. Entonces, os quiero agradecer a los dos el estar aquí y de todas maneras, si queréis decir algo del otro tema que íbamos a tratar relacionado con esto, si no me quedo con el general, del tema relacionado con la guerra en Oriente Medio, de momento daros las gracias y el domingo felicitaré públicamente cuando con vuestra... allí son procuradores en Cortes, ¿no? En Castilla y León. Eso es, sí. Cuando tengáis ya el escaño en la mano, el papelito, os felicitaré. Ojalá. Pilar, ¿algo más que apuntar antes de despedirte? Muchas gracias. Nada más. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar un poquito sobre el programa de Falange en Ávila y nada, espero volver a coincidir con vosotros. Por supuesto, porque evidentemente era una especie de obligación el hacerlo dentro de una campaña electoral, pero quiero que sigáis participando, porque los problemas tanto de Ávila como de Valladolid, como el resto de Castilla y León, no se van a solucionar el domingo. Entonces, seguro que vais a tener más que motivos de hablar o bien de esto o de temas de interés general para toda la nación. Y muchas gracias a ti también, Juan Antonio. Muchísimas gracias, Jesús. Ha sido un honor compartir conversación con el general y contigo, y sobre todo contigo también, Pilar, que te tomas un buen torrendo ahí donde el Eladio, que seguro que los pondrán que da gusto. Los seguirán poniendo que da gusto. No, ten cuidado que, ¿ves? Estás un poco desfasado. Más que nada porque Eladio se jubiló y ahora el rincón, ahora en Casa Eladio es el Rincón Nacional, que lo tenemos Paco y yo, que somos... Seguimos poniendo todo. Pues ahí iremos a celebrar la obtención de los escaños. Ojalá. Pues muy buena noche. Arriba España y muchas gracias. Arriba España. Un abrazo a los dos, que ha sido un honor y una satisfacción el poder acompañaros en un programa como el de hoy. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Adiós, Juan Antonio, gracias. Pues nada, mi general, decía que ya lo tratamos la semana pasada, además, no sé si por suerte o por desgracia por supuesto porque hay una guerra, pero quiero decir por suerte porque nosotros tenemos la opción todavía de decir cosas distintas de los que se dicen, tanto en un lado como en el otro, pero cuánta hipocresía también en este tema, ¿verdad? O sea, los del no a la guerra, pero a la vez mandan o bien la fragata, en concreto la Cristóbal Colón, acompañado, yo he leído hoy también que va a estar por allí la Canarias, que también lo que llaman ahora, en mis tiempos, cuando yo estaba en la Armada, eran transportes de ataque, ahora llaman transportes de municionamiento y de aprovisionamiento, que si no recuerdo mal es el Cantabria, pero mucho no a la guerra. Se han utilizado bases españolas si no para los bombardeos, pero sí para el inicio de las operaciones. Luego, por otro lado, un seguidismo absoluto a todo lo que diga Estados Unidos y a todo lo que haga Israel. Qué pena otra vez esta España nuestra, ¿verdad?, entre unos y los otros. Pero es que es curioso que llevábamos muchos años con un pacifismo tremendo. Aquí, bueno, se hablaba contra la OTAN, se hablaba contra cualquier actuación que tuviera la fuerza militar como respaldando cualquier decisión política. Los ejércitos eran una cosa muy mala, el espíritu militar era una cosa que había que olvidar. Llevamos muchos años de pacifismo atroz, desde todo, desde los medios de comunicación, la educación, las declaraciones políticas, pero llevábamos unos meses que esto había cambiado, de España sobre todo, y empezaban a hablar mucho de los ejércitos, de las Fuerzas Armadas, de la necesidad de medios materiales, de compra de aviones, de misiles, de todo.
O sea que estaban de alguna manera justificando un rearme, pero con mucha prisa. Aquí estamos ahora todos los días hablando de Indra, de Navantia, de las empresas de Santa Bárbara, empresas que muchos españoles no sabían ni que existían. Y además de más inversiones en el tema militar y la gente disputándose. Y vamos, yo tengo gente que me ha pedido intervenir o participar en los cursos de defensa nacional para estar más relacionado con este mundo y conseguir contratos para las empresas. O sea que eso lo estaban moviendo. Es más, aparecían en los medios muchos militares con altos cargos en activo de uniforme opinando sobre esta situación, y estos militares se hablaban de una sensación de que estábamos como en combate, que teníamos que estar con mentalidad de combate, como ya anunciando que se iba a producir un tipo de guerra. O por lo menos preparándonos para meternos en el conflicto de Ucrania, que es lo que en principio parecía que estaba detrás de todo esto. Los malos rusos que han invadido Ucrania y que luego vienen a por el resto de Europa. Bueno, pues cuando esto pasa y empieza la nueva guerra, la del ataque a Irán, ahora de repente nos volvemos otra vez pacifistas con el no a la guerra y todo eso, pero al mismo tiempo que somos pacifistas mandamos una fragata y al mismo tiempo decimos que no, pero los aviones siguen pasando por las bases de esto. Unas bases, la base tanto la de Morón como la de Rota, cuyos acuerdos para que estén allí los norteamericanos ya hayan hecho grandes inversiones y tengan mucha vida, los hizo el señor Zapatero cuando estuvo de presidente, sin dar para nada cuenta a las Cortes, por su cuenta y riesgo. De eso no hablan, y realmente están incumpliendo las condiciones en las que se pusieron esa... Bueno, todo es una maniobra de confusión, como siempre pasa en estas guerras. La justificación de la guerra, del ataque sionista norteamericano a Irán en este momento determinado, cuando había unas conversaciones que se parecía que iban a llegar a un acuerdo con Irán y de repente se lanzan los ataques. Es decir, que Irán está derrotado de antemano y sigue lanzando misiles y cohetes que llegan con toda facilidad a Tel Aviv. Bueno, es una guerra de la desinformación, de la justificación de lo que no tiene ninguna justificación. Y además llega un momento en que nosotros casi que nos volvamos a ser pacifistas. No, ya no. Nosotros defendemos cuando hay necesidad, cuando no hay más remedio, para conservar nuestra dignidad, nuestra integridad, nuestra forma de ser, el defendernos mediante la fuerza militar y la guerra. O sea, que no renunciamos a la guerra. Pero las guerras tienen que estar muy justificadas, saber por lo que se hace y sobre todo saber que se pueden ganar. Si no, es meternos en unos ríos de los cuales no tenemos salvación. Ya lo comenté en su momento sobre la guerra de Ucrania. La figura de Ucrania defendiéndose hasta el final, lo único que está consiguiendo es que Ucrania desaparezca. Desaparezca del mapa, en todos los sentidos, político, real, industrial, de población. La gente que se ha ido de Ucrania no va a volver en la vida. Y los que han muerto mucho menos, por supuesto. Bien, entonces hay guerras que no tienen ninguna justificación. Para eso tenemos desde hace muchos años las teorías de la guerra justa, que justifican el que una nación, el que un Estado, el que un grupo de personas se defienda y se defiendan con las armas. Pero todo tiene una... Y desde luego esta guerra no tiene ninguna explicación. Aquí y en estas guerras que no tienen explicación, nunca se puede hablar ni de buenos ni de malos, porque como no tienen explicación, no podemos entender los motivos ni de los que atacan, ni de los que teóricamente contraatacan porque les están atacando. Pero que también hay algo más detrás de lo que está haciendo Irán, que tampoco somos muy conscientes o muy conocedores de lo que hay detrás de todo esto. En el fondo es poder, es dinero y también en el fondo, claro, el famoso globalismo que no admite que nadie esté fuera de la guerra si ellos no lo permiten. Tampoco admitimos el que se nos condene por no participar en esta guerra. Oiga usted, nosotros teóricamente somos soberanos, digo teóricamente, porque la soberanía que defiende nuestro gobierno es cuando les interesa a ellos, pero si no, no hay soberanía para España, porque lo que estamos haciendo con Marruecos, lo que hemos hecho con el acuerdo con Gibraltar o sobre Gibraltar, todo esto rompe la soberanía española por todos lados y por todos los sentidos. Muchas de las decisiones de la Unión Europea van en contra nuestra de soberanía. Y ahí no se habla de soberanía y se habla ahora para llevar en la contraria a Estados Unidos porque está Trump. No porque sea Estados Unidos, sino porque está Trump. Oiga, esto es politiquería asquerosa. Nos están metiendo en unos ríos que no sabemos cómo vamos a salir de ellos cuando no nos merecemos que estemos en una situación de confusión. Hay una cosa clara en el régimen anterior. Con Franco se sabía clara cuál era nuestra política, cuando se decía que sí, cuando se decía que no. Ahora no sabemos qué es lo que estamos diciendo. Nos están engañando totalmente.
Así es, estaba poniendo yo unas diapositivas que mostraban esa incoherencia que estaba citando el general Blas Piñar, que citaba esa hipocresía. Estos son los carteles que ha sacado Falange al respecto. Me hacía gracia el otro día que, como Falange se ha manifestado, como siempre se manifiesta, exigiendo soberanía, algunos medios de comunicación, en este caso era de la derecha, el periódico Es Diario, decía: la Falange, nuevo aliado de Pedro Sánchez, se une al no a la guerra y deja con cara tonta a la izquierda. Luego mencionamos que precisamente esta persona, yo no voy a decir que era un seguidor acérrimo del ayatolá, pero sí que es cierto que estos días hemos estado recordando que él ha defendido, por ejemplo, mucho más a Jesucristo que mucha gente en la propia España o en los países católicos. También lo defendió cuando en los Juegos Olímpicos se ridiculizó a la Última Cena. O también hemos recordado que en el propio Teherán hay una estación de metro dedicada a la Virgen María, ¿no? Cuando yo aquí todos los días, por ejemplo, mañana cuando vaya en metro para ir a la tertulia de Informa Radio, paso por la estación de Chueca y que primero se pusieron ahí como unos colores de la banderita arcoíris para una ceremonia, o sea, para una celebración del orgullo, y se han quedado ya 6 o 7 años. Y ahí en la Comunidad de Madrid no gobierna desde hace muchísimos años ni los socialistas, ni los comunistas, ni nadie. Ayer mismo ha sido asesinado en el Líbano este padre, que además, por lo que nos hemos enterado, también tenía muy buena relación con los militares españoles que han estado en el Líbano últimamente. Y que además le dijeron que se fuera de allí porque corría peligro él y mucha gente en el Líbano, y dijo que mientras hubiera allí alguien al que ayudar, o tanto físicamente o como su alma, que su obligación era quedarse, y efectivamente ha sido asesinado. Estas son lo que hemos comentado de esa hipocresía del gobierno de turno. Y también lo que quería preguntarle a general, sé que jugar aquí a ser pitoniso con estas historias, aparte de que sea complicado, pues no es bonito, ¿no? Porque cuando habla alguien de una guerra y habla de lo que puede pasar, pues estás hablando de muertes, de sangre y demás. Pero el otro día comentamos aquí con gente que también conoce temas de Oriente Medio. Se ha equivocado quizás, se ha equivocado en el sentido de que creía que podía ser una guerra relámpago, que podía ocurrir algo parecido como con lo de Venezuela, que acabas con el líder y ya más o menos se normaliza todo. ¿Se ha equivocado Estados Unidos e Israel en esto? ¿O están dispuestos a lo mejor a arrasar Irán? Recordemos que tiene 100 millones de habitantes. Mi general, ¿cómo lo ves? Yo veo, realmente Estados Unidos, yo creo que no ha entrado en esta ocasión en guerra de una manera claramente decidida por su parte, sino que no ha tenido más remedio que apoyar a Israel cuando Israel ha tomado la iniciativa. O sea, realmente creo que el culpable de esta guerra de una manera concreta ha sido Israel, y que Estados Unidos se ha visto condicionado y ha visto que no podía dejar a Israel solo por el peligro que corría en la contestación de Irán, y por eso le ha apoyado en esta agresión, que no cabe duda que ha sido una agresión hacia Irán. Eso yo creo que es importante. Por eso Estados Unidos no podía prever si iba a ser corta o larga, porque él no tenía tan preparada esta guerra. Y además es que estaba en un periodo de conversaciones con el Irán para llegar a acuerdos sobre el desarrollo del arma nuclear, sobre todo. Entonces no tiene sentido, cuando estás en un periodo de conversaciones, en principio con cierto respeto de una parte a otra, como durante muchos años ha sucedido, y de repente que se ataque de esta manera clarísimamente, de liquidar a sus principales dirigentes, de dedicarse también a las fuentes de energía. O sea, muy bien preparado por parte de Israel. De hecho, el desplazamiento de fuerzas que había hecho Estados Unidos allí era en plan un poco demostrativo del portaaviones, pero poco más. No había habido una preparación suficiente, como se ha demostrado además con las bajas que está teniendo, sobre todo con la destrucción de sus sistemas de radares, que eran decisivos para este tipo de guerra. Y han sido destruidos porque no se había preparado para protegerlos debidamente. Y eso no ha sido por falta de preparación, cuando realmente ellos no tenían ni idea de atacar. Se han visto obligados de alguna manera, por sus relaciones o por su dependencia de Israel en el punto de vista de política internacional, de atacar una vez que lo ha hecho Israel. Esa es mi opinión, porque si no, no es concebible que les haya pillado con, no digamos con la guardia baja, sino muy baja.
estaban totalmente desprotegidos, sobre todo las bases que realmente cubren gran parte de los territorios que están cercanos a Irán. Con esa superioridad de despliegue inicial y de medios, es incomprensible que luego ya se hayan podido responder de esa manera. Y también lo que es cierto es que sus sistemas de inteligencia de la capacidad de Irán pues no han respondido a lo que realmente sucedía. Ahí les ha fallado. Era más fácil tener buenos espías y buenos informadores en Venezuela, que estaba más cerca, que desde luego en Irán, que era un régimen que se protegía a sí mismo y que tenía unas medidas de detectar. Bastante consiguieron los servicios de información israelitas, pero los norteamericanos no tenían esa información. A lo mejor sí la tenían los israelitas, pero también estos, con su manera de plantear este enfrentamiento, estaban buscando esa reacción de Irán que cayera sobre las bases norteamericanas para implicarles más todavía en este conflicto. Yo creo que lo han conseguido. De alguna manera, claro, Estados Unidos, cuando empieza a tener bajas, no solo de material, sino de personal, se siente mucho más implicado en esta guerra que en principio yo creo que no buscaba. Sí, es verdad. O sea, yo creo que lo has definido completamente, perfectamente. Israel dice cuanto más países haya involucrado en esto, por eso cuando se habla de una tercera guerra mundial, no creemos o no esperamos que tenga las consecuencias de la primera o de la segunda, pero sí por el número de países, dirá cuanto más países se extiendan, porque si yo y Estados Unidos, Estados Unidos tiene bases en países cercanos a Irán, que además por aquello de que son países sunitas, Irán es chiita, entonces no, ya de por sí se pueden odiar, se odian, como se dice clásicamente, se odian entre hermanos. Dice, cuanto más gente haya involucrado, más países involucrados, más gente que tenga, como bien dices, que llevar ataúdes a sus pueblos con soldados, tal, pues más fácil es que yo tenga aquí una serie de aliados. Pero también es cierto que parece que ya pasó hace unos meses con esos otros ataques de Israel a Irán, que la famosa cúpula que les iba a salvar de todo no les ha salvado de todo, ni esta vez tampoco. No sé si están infravalorando al enemigo o simplemente lo que le quieren es hacer una guerra de desgaste y que cuando ya cada vez tengan menos, digamos, medios de defensa, pues dar el toque final. Pero evidentemente yo no veo ni a Estados Unidos ni a Israel entrando en Irán, en un país con 100 millones de habitantes que estarían dispuestos a defenderse con uñas y dientes porque no van a dejarse invadir. No sé. Que además, claro, no olvidemos que haya habido tantas víctimas civiles y además han sacado de colegios, de niñas y tal. Sí, sí. Todo esto hace que incluso la gente que estuviera dentro de Irán en contra del régimen iraní, llega un momento ya, nosotros tendremos cuando nos manifestamos y tal, pero ahora nos han matado cuando estábamos en el colegio, en la escuela, o en nuestra casa o en un cuarto más o algo. Entonces, la reacción popular se nacionaliza mucho más, ya no como religión, sino como nación, nos están atacando. Y otra cosa también a tener en cuenta es que si el ataque hubiera estado dirigido o iniciado por Estados Unidos, tal vez no hubiera tenido de estos países importantes de Europa, que luego no pesan tanto, pero que estaban de alguna manera en desacuerdo con la política exterior del presidente Trump, tal vez no se hubieran sumado con tanta facilidad como lo han hecho ahora. Pero como ha sido Israel, parece que Israel todavía tiene más autoridad que Estados Unidos. Ahí vemos a Macron totalmente decidido, enviando medios, hablando incluso del empleo del arma nuclear, Inglaterra exactamente igual sumándose, Alemania no digamos, cuando hasta hace poco no hacía nada más que poner pegas a la política exterior de los Estados Unidos. ¿Cómo han conseguido? O sea, hay muchas cosas detrás de esta guerra. Entonces, esta ruptura que parecía entre Europa, por lo menos los países más importantes o los con más capacidad militar, y los Estados Unidos, de repente desaparece. Y por eso la figura de Sánchez, que no ha cambiado y que se sigue manteniendo con tal de meterse con Trump, pues se mantiene en la guerra. A lo mejor si hubiera habido otro presidente sí se hubiera metido en la guerra. No me extrañaría nada. Pero ahí también cada uno está jugando nuestro electoralismo y sabe que siempre vende mucho más a nivel electoral no meterte en una guerra que meterte en una guerra, evidentemente. Y más queriéndole arrebatar, como quiere, al voto a los que están todavía más a la izquierda de ellos, que son más contrarios a Estados Unidos. Lo que pasa es que decías una cosa antes muy importante, que claro, ahora parece como que ya no hay guerra en Ucrania porque esto ya... digamos, sombrea lo demás. Pero tú lo has dicho, o sea, la OTAN estaba dispuesta a seguir luchando contra Rusia
mientras quedara un ucraniano vivo, porque los que están muriendo... Claro, totalmente. Las víctimas eran de Ucrania, pues nosotros les damos arma y que mueran los ucranianos. Es que era una cosa inaceptable. Pero es que hoy mismo, entre ayer y hoy... Si no podemos ganar una guerra, no tenemos ninguna posibilidad, no te metas en esa guerra. Y cuando esa guerra se va alargando, y es una guerra que es de destrozar las ciudades, las fuentes de energía, las industrias, y la población se marcha y huye, entonces no sigas con esa guerra, porque pase lo que pase al final, tú sales perdiendo. La guerra la tienes perdida ya de antemano, y además la pérdida con poca. Oye, pues déjalo, que te han quitado una parte del territorio, déjalo. Si realmente ese territorio se siente ucraniano, ya volverá a Ucrania. Pero es que saben que como se marche no van a volver a Ucrania porque es una zona totalmente rusa. Ese es el planteamiento estratégico de la situación. Zonas recuperadas por Rusia, esas nunca van a volver a ser Ucrania porque no se sienten ucranianos, se sienten rusos. Y ahí está el origen del conflicto. Y hoy mismo, entre ayer y hoy, hasta la propia, yo siempre la llamo la von der Bruggen, la jefa del entramado este de la Unión Europea, que también parecía que se las tenía tiesas contra en algunas cosas, ayer ha demostrado un seguidismo absoluto también a esta guerra, con lo cual quizá, como bien decías, la Unión Europea va a tomar parte de una manera más activa, cosa que a los españoles nos afecta doblemente, es decir, pertenecemos a la OTAN y pertenecemos a la Unión Europea, con lo cual tenemos todas las papeletas de comernos el marrón, ¿no, mi general? Todo. Por eso, en el fondo te das cuenta del poder del sionismo, que arrastra mucho más que el poder de Estados Unidos hoy por hoy, o tiene más capacidad de marcar las líneas políticas, estratégicas a nivel internacional. Y ha dado este paso y al final le sigue Estados Unidos, le sigue Europa, cuando Estados Unidos y Europa parecía que no estaban de acuerdo y ahora en esto, bueno, se ponen de acuerdo, aunque haya voces disidentes. Dentro de lo que cabe y no con la intención que tiene, la postura de España me parece mucho más correcta que la postura de estos que están cambiando de postura plenamente, por lo menos, lo que pasa es que no sabemos que es verdadera, o sea, no claro. Por conciencia, lo hace por utilidad interna, que es que le da votos en las elecciones, el decir no a la guerra. Si le diera los votos en las elecciones, decir cheque a la guerra, estábamos todos ya combatiendo en Ucrania y en Irak. Ya digo. ¿Seguro? Tú y yo volveríamos a enfundarnos en el uniforme, seguro. Tanto que sí. Nos vamos a ir y nos vamos a ir precisamente, vamos, por supuesto, agradeciéndote esto, pero una previsión que también, una duda que se plantea mucho. Es evidente que Irán ha estado respaldado, también lo estaba Siria, y mira lo que ha pasado en Siria, pues por lo que llaman el eje del mal, ¿no? O sea, por Rusia, por China, incluso por la India y demás. ¿Tú crees que si a ellos les conviene a prolongar esta guerra, digo a estas grandes naciones también, sí que se podría internacionalizar aún más el conflicto teniendo Irán aliados bélicos? No te digo que vayan a mandar soldados y demás, pero sí suministrándole lo que se esté quedando Irán sin ello. Hombre, yo creo que internacionalizarlo a poder llamarlo una tercera guerra mundial, yo creo que no. Porque los que han desarrollado esto tienen unos objetivos muy concretos y tampoco les interesa sacarlos de quicio porque un resultado de una tercera guerra mundial puede ir contra sus intereses. Llega un momento que este poder del sionismo de Israel y todo así va a quedarse flotando intermedio en una reacción de países como China, como la India, como pueden ser muchos países que tienen muchos medios, que tienen mucho dinero y tienen sobre todo mucha población. Y en las guerras también es importante la población, entonces se podrían quedar en una situación de desigualdad que perdieran todo lo que han ido ganando durante muchos años. Entonces no creo que les interese que esto se internacionalice tanto que se les pueda escapar de las manos. Lo van a mantener mientras lo puedan controlar. En el momento en que vea que no pueden o que pueden perder, lo van a cortar. Y no les importa ceder un poco para no ceder el mucho. Yo soy de la misma opinión. Lo que está claro es también que Pedro Sánchez, cada vez, yo por eso siempre lo denomino el corcho, cada vez que parece que le estás hundiendo, vuelve a salir a flote. Ahora va a utilizar entre sus miles de asesores que tiene y que tonto no es, va a utilizar esto para recuperar parte de lo que tenía perdido en España, que es lo que le importa. No España, sino él. Y entonces es muy posible que durante estos próximos meses hasta convoque elecciones si ve que le puede venir mejor y demás. Es decir, que...
Pero que es cierto lo que dices, pero claro, y también lo he dicho yo antes, pero también es verdad porque el partido de la oposición también se lo facilita. Los dos partidos de la oposición también se lo facilita. O sea, si ellos están mostrando una postura y decir, hombre, no se puede decir no a la guerra, bueno, pues está facilitado que él se luzca y en contra de lo que dice Estados Unidos, en contra de lo que dice la Unión Europea y en contra de lo que dice la oposición, yo soy partidario de la paz. Hombre, qué tío más bueno. Este es el de la paz. Claro. Luego oculta lo de Gibraltar, oculta lo de Marruecos, oculta que una guerra también es meter o regularizar entre 500.000 y 1 millón de ilegales, que eso también es una manera de hacer la guerra, que las guerras hoy día no es solo el bombardear con misiles y con drones, que hay muchas maneras de hacer la guerra interna, la guerra dentro de España, que es la que está fomentando desde que está en el poder, incluso mucho antes, el Partido Socialista sobre todo, claro. Así es. Pues nada, seguiremos hablando, mi general, de este tema. También me gustaría contar contigo en próximas participaciones. Esperemos que la guerra acabe y si no, bueno, pues que también nos dé tu opinión. Y nada, y recordamos eso, que dentro de unos días tenemos ahí un objetivo de llenar Ardemans para esa presentación del libro sobre el Alcázar de Toledo. Pues sí. Muchas gracias, mi general, por todo, por haber participado y por también haber tenido, digamos, unos minutos de hablar con los camaradas de Castilla y León, que sé que también están haciendo un esfuerzo añadido y me consta porque me lo acaban de decir también que estaban muy agradecidos de haber coincidido contigo en el programa. Bueno, pues decir, igual que el gobierno dice no a la guerra, yo digo no a esta guerra. No a la guerra en general, sino no a esta guerra, porque nosotros somos gente guerrera, pero para la defensa de Dios y de España. Lo demás nos trae sin cuidado. Exactamente. Como decíamos el otro día en el acto, no es nuestra guerra. Y una cosa es que queramos defender y dar nuestra vida por nuestra patria y por Dios. Y otra cosa es que nos pongamos aquí a jugar a lo que no se debe jugar con la vida nuestra y de los demás. Pues nada más, nos vamos a despedir, mi general, como siempre, con nuestro irrenunciable Arriba España. Arriba siempre.